mañana. Como pastor percibo y se nota un detalle generalmente en las familias, en ocasiones el no saber cómo guiar su familia, principalmente a los hijos. Y bueno, la Biblia nos enseña en relación a esto. Habrá cosas que por experiencia uno no vive todavía, más sin embargo la Biblia es maravillosa, la que te enseña, te edifica, te exhorta y te hace sabio de cómo se deben de hacer las cosas en cada etapa de la vida. Así que en esta ocasión, basado en la Biblia, el tema es un padre que vela por sus hijos. Un padre que vela por sus hijos. Y veremos un ejemplo y de qué manera lo hizo. Y bueno, para quienes no son padres todavía, creo que la enseñanza pues les va a ser demasiado útil. Y para quienes ya lo son, pues mucho mejor. Y para quienes ya tienen los hijos grandes, bueno, también sirve para que sean consejeros, para que orienten, para que ayuden ahora, conforme a la palabra, a la familia. Y bueno, para eso vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos demasiadas gracias, Señor. Eres un Dios maravilloso, amoroso, misericordioso, que en tu amorosa voluntad nos permites congregarnos, Señor, reunirnos como iglesia local. Y gracias te damos también por el clima, Señor. Usted sabe que es bueno para nosotros, Señor. Solamente te pedimos que bendigas a mis hermanos, que guardes a los pequeños, a mis hermanos mayores también, que los fortalezcas y que, pues Señor, los guarde de todo mal, de todo peligro. Bendice a tu iglesia, ayúdanos como iglesia a ser bendecidos por medio de tu palabra. Edifícanos, exhorta, Señor, redarguye nuestros corazones, corrige e instrúyenos en todo, Señor. El propósito siempre es conocerte día con día más de ti, Señor. Bendice mi vida, úsame, Señor, limpia nuestros corazones de todo lo que no te agrada y que tu nombre sea exaltado. Ponemos en tus manos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien. Un padre que vela por sus hijos. En 3 puntitos, hoy nos vamos a ir, creo, más temprano, como a las 12, más o menos. No, más temprano, yo creo que sí. Un padre que vela por sus hijos en 3 puntos. El primero de ellos es que aprovecha bien el tiempo con ellos. En segundo, sigue creciendo el padre en el Señor. Sigue creciendo. Y número 3, enseña con el ejemplo. Y veremos esto a la luz de la Biblia. Y sabes, me llama la atención que en la Biblia observo que Abraham, que es eso sobre el ejemplo de Abraham, cómo fue una persona que amó a Dios, y observo aprovechando bien el tiempo, observo a Abraham creciendo en el Señor y también mostrando una enseñanza con su ejemplo. Y si tomas en cuenta los 3 puntos como madre, como padre o como abuelo, que tienes una responsabilidad de pronto que surgen cosas, si tomas en cuenta esto que se va a enseñar, creo que Dios te va a mostrar de mucha bendición. ¿Por qué? Porque vemos esto en la vida de Abraham. En la vida de Abraham. ¿Alguien sabe a qué edad se casó Abraham? Isaac, por ejemplo. A los 40 años. ¿Y sabes en qué ambiente se encontraba Isaac? En Canaán. ¿Saben cómo eran las personas a su alrededor? En el tiempo de Abraham es cuando Dios envía el juicio a Sodoma y Gomorra. Es decir, cerca de donde vivía Abraham existía demasiada perversidad, demasiada maldad, demasiada impiedad. Que no se te hace como que ¿qué pasa aquí? ¿Por qué un personaje a los 40 años contrae matrimonio detrás de una persona que observas con integridad, guardándose, cuidándose, no queriéndose contaminar? Desde luego que hay padres con demasiada intención velando por sus hijos. ¿No crees que a la edad de 15 años, como cualquiera de ustedes que tiene hijos,
17 o 20, le llaman la atención las cosas de allá afuera. Digo, Isaac tenía 40 años cuando contrajo matrimonio. ¿Qué lo llevó a mantenerse a esa edad y esperar al tiempo de Dios para casarse con la persona que Dios tenía preparada para él? Detrás de una persona, de un joven, de una señorita que crece en el temor de Dios, hay unos padres que han velado por su vida, que han estado al pendiente. Y dentro de las cosas que observo en la vida de Abraham es que aprovechó bien el tiempo estando con Isaac. Mientras lo tenía en casa, mientras estaba ahí, aprovechó bien el tiempo. 2, Abraham era una persona que constantemente seguía creciendo en la fe. Y 3, enseñaba a su hijo con su ejemplo. Antes que nada, vamos por favor al capítulo 11, Génesis 11, 27. Quiero primero que observes algo, porque probablemente sea otra o 3 enseñanzas en relación a la familia, cómo debes de ser, cómo debes de actuar, y esta enseñanza es un padre que vela por sus hijos. Pero aquí vemos las etapas de Isaac, pero hoy veremos algunas. Dice en el capítulo 11, verso 27. Estas son las generaciones de ¿quién? De Taré. ¿Quién es Taré? Taré engendró ¿a quién? A Abraham. ¿A quién más? A Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Es decir, observamos en la Biblia que Abraham tenía 2 hermanos. Uno de ellos es Nacor y Harán. Ok, el padre de Lot pues era Harán. Pero lo interesante, vamos al verso 29. Dice: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Saben algo? Me llama también la atención aquí, es que ¿por qué Abraham en algún momento, y eso lo veremos en la siguiente enseñanza, pero un poquito, ¿por qué Abraham decide enviar a su criado a su tierra? Y una de las cosas que observamos, lo observamos en el 31, capítulo 31. Recuerda que tenía un hermano, 31, Génesis 31, 53. Y aquí nos habla del por qué de forma intencional llegó en su tiempo que Abraham envía un criado a su tierra de donde él había salido. Dice capítulo 31, verso 53. El Dios de Abraham y el Dios de ¿quién? Ok. Nos habla de que el hermano de Abraham también tenía el mismo Dios en el que Abraham había creído. Es decir, que su hermano se había guardado también para Dios, creía en Dios, amaba a Dios, y en medio de un mundo de maldad, me imagino que su hermano, cuidando también a sus hijas. Y es ahí donde comprendemos un poco por qué Abraham decide enviar a su criado a la tierra de su hermano, porque en la tierra de Canaán no había temor de Dios, no amaban a Dios, no honraban a Dios. Y él decide enviar a su criado, y allá había otra persona temerosa de Dios, al cual el mismo Labán, suegro de Jacob, expresó lo siguiente de Nacor: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Así que vemos en la Biblia que Abraham tenía un hermano igual, que había creído en el único Dios, en el Elohim, Jehová, en el yo soy, el que soy.
Interesante. Vamos a un poquito para antes de entrar. Me gusta cuando dice el Dios de Abraham y vuelve a repetir el Dios de Nacor. Juzgue entre nosotros quién era el Dios de ambos. Jehová. Éxodo 3:14. Los que están en la lectura incorporados, hace unos días leyeron esto. Y respondió Dios a Moisés cuando le preguntaron, y si me preguntan, ¿cuál es su nombre? Dios responde, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy el que soy, significa que Él existe por sí mismo, que nadie lo creó, que Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Y vemos aquí algo interesante, que el hermano de Abraham también creía en el gran yo soy. Qué bonito. Interesante. Y miren, por favor, vamos ahora a Génesis 22, verso 20. Imagínense cómo recibe Génesis 22. ¿Cómo recibe Abraham esta noticia? Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí, también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, ¿qué? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que le dieron esta noticia a Abraham? ¿Por qué creen que se acercan a Abraham y le dan tal noticia? Bueno, era familia, era alguien, pero específicamente de su hermano Nacor. ¿Sabes qué? También tiene hija. Tiene hijos, tu hermano. Aquel que es temeroso de Dios, que honra a Dios, que exalta a Dios, que tiene principios bíblicos, cristocéntricos. Así que interesante, y me llama la atención el verso del capítulo 23, cómo es que le llevan una noticia y por qué se la llevan. Creo que parte de la razón por la que se la llevan es por lo siguiente, capítulo 23, verso 6. 23, verso 6. Y miren cómo conocían a Abraham. Óyenos, Señor nuestro, ¿eres un qué? Un príncipe de Dios entre nosotros. Sabía qué noticias le iban a caer bien a Abraham. Abraham era conocido como un príncipe, una persona que se identifica como de Dios, como hijo de Dios, por el temor, por el amor, por la reverencia, por misericordia, por la paciencia, por la fe. De tal manera que los mismos incrédulos identifican a Abraham como una persona, como un príncipe de Dios. Le llega la noticia a él, ¿sabes qué? Tiene hijos tu hermano. Imagínense cómo lo ve Abraham en la región donde estaba. Incrédulos, paganos, impíos. La región era conocida como una región de paganismo, de ídolos. De pronto escucha que su hermano tiene familia. Y vamos al capítulo 22, y ahí entramos. Un padre que vela por sus hijos. Si usted trata de tomar la enseñanza, capítulo 22, verso 6. Hay veces quieren como padres buenas esposas para los hijos, buenos esposos para las hijas, pero ¿qué hace usted en el tiempo de hoy que tiene a sus hijos en casa? Quiere que la que se case con su hijo, que lo respete, que lo ame, que lo quiera, que lo atienda, que lo ayude, que esté para él, que esté en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad. Sí, y eso es algo bonito y debe ser hermoso. Pero ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted está aportando en la vida de ese hijo que tiene en casa para que el día de mañana usted quiera una buena pareja para su hijo? El día de mañana llegará un día donde su hijo se va a casar,
La pregunta es, ¿qué aportó usted como padre o madre en la vida de su hijo? La buena noticia puede llegar. Hay unos muchachos que temen al Señor, que aman a Dios, que honran a Dios, que sirven en la obra, y usted tiene ahí una hija y dice, ojalá. O al revés. Pero ¿qué tipo de hijo usted va a permitir o va a sacar de su casa? ¿Quieres buenas nueras? ¿Quieres buenos yernos? ¿Quieres personas que honren al Señor y amen a tus hijos? La pregunta es, ¿qué estás haciendo como padre o madre para que eso suceda? La buena noticia te puede llegar. A veces que como padres quieren lo mejor y está bien, pero no son a veces la mejor opción. ¿Por qué? Andan tomando, andan ahí con el cigarro, andan con la droga, son algo perezosos, son bien rebeldes y muchas veces no son las mejores opciones para una persona que realmente se ha guardado para Dios. ¿Por qué? Número uno, porque como padres no aprovecharon bien el tiempo. Génesis capítulo 22, verso 6. Abraham aprovechó bien el tiempo para edificar a su hijo, para exhortar a su hijo, para enseñar a su hijo, para corregir a su hijo. Aprovechó bien el tiempo. Y en el verso 6, por favor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre ¿quién? A ver, vete, pequeño. Vámonos. Mire, me encanta esto. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y ahí va Isaac con su padre. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron, ¿qué? Ambos juntos. Dentro de las cosas que debe de haber en la familia, principalmente en tus hijos, es pasar tiempo juntos. Y ellos estaban yendo hacia donde Dios le había dicho a Abraham que tenía que ir, que tenía que llevar a su hijo. Mas sin embargo, aquí más adelante me habla del tiempo que pasaban juntos. Si el único tiempo que tienes lo usas para ti como padre o como madre y te desentiendes del tiempo que necesitan tus hijos a su tiempo, verás un resultado no muy agradable. Un tiempo juntos. Ahora, el tiempo que observamos aquí, a lo menos en lo que Dios le llama a Abraham, es para que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y vamos a ver un poquito de esto más adelante. Cuando hay padres que no pasan tiempo con los hijos, no es a veces el tiempo que le dedique, sino la calidad de tiempo. Si el tiempo que tienes con ellos te la vas a pasar únicamente en la televisión, si el tiempo que tienes con ellos únicamente te la vas a pasar en el celular, si el tiempo que tienes con ellos únicamente te la vas a pasar viendo chistes o videos que no le edifican, que no le ayudan, ya perdiste el tiempo. Y no está mal que la pases bien con él, que te diviertas. Pero cuando no hay algo que lo edifique, cuando no hay algo que lo ayude, cuando no hay algo que él aprenda, entonces ya aprovechaste mal el tiempo. ¿Cómo aprovechas el tiempo? Los 10 minutos, los 20 minutos, la media hora que está tu hijo contigo, ¿qué aprende tu hijo? Principalmente de la palabra.
Le cuentas historias bíblicas a tu pequeño, le cuentas algo, le dramatizas algo, un verso, alguna película cristiana animada. Hay tanto ya contenido que lo puedes usar para bendición de su vida. Estar un rato con él, eso va a marcar la diferencia. Va a marcar una diferencia. Y fueron ambos juntos a donde Dios les había dado. Hijo, aprovecha bien el tiempo, ve a la iglesia, y el papá y la mamá en casa. Y quieren que el hijo aproveche bien el tiempo. No solo es darles, hermanos, lo que ellos quieren o también necesitan, sino es aprovechar el tiempo alimentándolos con la palabra del Señor. Es mostrarles la palabra, es enseñarles la palabra, es aconsejarles. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Qué bonito. Observen la forma, la manera, el estilo en el que responde el hijo Isaac. Padre mío. Wow, ¿a quién le dicen padre mío? Como la chilindrita, papito hermoso. Lo más les hablan así cuando quieren algo. Fíjense la forma de Isaac, Padre mío. O sea, qué respeto, qué manera, qué forma de escuchar a Isaac. ¡Ay, cómo le habla! Y saben algo, hermanos. Y esto era un trabajo en equipo del esposo y de la esposa, de Sara y de Abraham. ¿Saben cómo le decía Sara a Abraham? Mi Señor. De pronto quieres que tu hijo le hable bien a su padre, a su madre. Y cuando escucha a los padres peleando, gritándose, hablándose mal, los hijos son unas esponjas que aprenden por lo que escuchan, por lo que ven, por lo que hay en casa. Sara le daba el ejemplo, Abraham le daba el ejemplo, y de forma amorosa Isaac dice, cuando le hablan, Padre mío, qué bonito. Pues escucha a Sara respetar a su esposo, sujetarse a su esposo, hablándole en una calidad. Por eso el chamaco, por eso les grita. No, si mi papá le grita a mi mamá y mi mamá le dice de cosas, van minimizando, van normalizando, van adoptando patrones de conductas, de vocabulario, y mucho de lo que hay en casa es resultado de lo que son los hijos. No significa que sea todo, pero de ahí se aprende. Es la primera escuelita que tiene en su casa. No, mi mamá ni aprovecha el tiempo. Ya lleva 3 series en una semana. Quiere que yo lo aproveche. Mi papá tiene tiempo de ir a la iglesia y no va. Y te digo algo, los chavos, los adolescentes, tienen formas y patrones y criterios en sus vidas y en sus mentes de lo que viven en casa. Imagínense, aquí Isaac está hablándole diciendo, Padre mío, qué manera bonita de contestarle a su padre. ¿Cómo te contesta el angelito cuando le hablas? Ya voy. ¿Qué quieres? Otra vez yo. Y no les contestan muchas veces como debe de ser. Y tiene que ver mucho que aproveches el tiempo. Si tú no lo aprovechas, el enemigo se encarga de ocuparlos en otras cosas. De pronto ocupan su tiempo en otras cosas y les dices, oye hijo, deja de hacer eso. No, hombre, sienten que se les va, que se les cae el mundo. Porque alguien más ocupó su tiempo, los enamoró con el tiempo y de tal manera que ahora quieres quitar malos hábitos, malas formas, y como le han dedicado más tiempo a otras cosas que no le edifican, muchas veces por eso se enojan, se molestan. Porque ese momento de,
dale el celular y ahí con eso se calla. Eso a su tiempo vas a tener un resultado. Si tú crees que con el celular, si tú crees que con la tablet, si tú crees que con la tele lo puedes evadir a su tiempo, vas a tener un mal resultado. ¿Por qué? Porque no estás aprovechando bien el tiempo. Abraham, en su hijo, aprovechó bien el tiempo. Y miren la manera en que le responde como padre a su hijo en el mismo verso. Isaac le responde, padre, heme aquí. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Vamos en el 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, fíjense la forma en que le contesta a su papá, heme aquí, hijo mío, heme aquí. Una forma amorosa. De pronto hay padres bien grotescos, hasta bien reacios, bien así fríos, que no tienen una calidez, no son cálidos para hablar, no son algo amorosos para contestar, no son nada sencillos para responder. Eso ya lo deberías de saber. Quizás palabras groseras, bueno, para nada. ¿Qué forma de hablar sería esa? Cuando tu hijo te habla es precisamente porque hay algo que quiere saber, que desconoce. No des por hecho que cada vez que tu hijo te pregunta algo es porque lo sabe, es porque tiene dudas. Y si usted no le aclara las dudas, aprovechando bien el tiempo, alguien va a ocupar ese tiempo que usted no le dedica para enseñarlo de una manera equivocada. Por eso trata de aprovechar el tiempo, pero en la manera en como lo hace, por ejemplo, Abraham. Heme aquí, hijo mío. Si tú fuiste de la generación donde se te hablaba con groserías, así con maltratos, bueno, quizá esa fue tu vida, pero ahora que conoces del Señor, que cambie conforme a la palabra. No tengas los mismos patrones. Si a ti te hablaron de forma grotesca, si a ti te hablaban, no sé, te agarraban, y no dudo que alguno de ustedes recibió maltrato quizá de niño, pero ahora cambia tus formas a las formas de Dios. Y que haya una mejor forma de expresarte para que tus hijos aprendan. Y te di poquito porque a mí me daban y no, espérate. No tienes que compararte con lo que de alguna manera a ti te corrigieron. Ya no estás para eso. Ahora debes de educar conforme a la palabra, a lo que la palabra te enseña. Amén. Heme aquí, hijo mío. Aprovecha el tiempo. Un día tus hijos van a dejar de preguntarte. Un día tus hijos dejarán de acercarse a ti. Un día tus hijos dirán, ¿sabes qué? Pues siempre como mi papá está ocupado, siempre que le pido algo, me dice, ay, búscalo. ¿Para qué voy con él? Por eso a veces nada justifica el pecado en algún momento de cualquier persona, pero a veces los mismos padres propician a que los hijos se aparten del Señor. ¿Por qué? Porque no aprovechan bien el tiempo. Y el tiempo que les regales, que sea un tiempo de calidad. Heme aquí. Qué bonita forma. Fíjense, a ver, ¿qué observan ustedes cuando le dice? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué observas en este padre? Está prestándole atención, heme aquí. Dime, hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué te acontece? Heme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Y ahí está Abraham
y él dijo, y ahí miren lo que hace Isaac, y él está preguntando, papá, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Tenía una duda, tenía una pregunta. Si tú no eres quien le va a aclarar las dudas, y ahí vemos un claro ejemplo, muchas de las dudas bíblicas, es usted el responsable y la responsable de aclarárselas. Papá, ¿por qué esto? Pero si de pronto hay un padre que cuando le preguntan cosas básicas, esenciales, no sabe responder porque no hay un padre interesado en las cosas de Dios. Heme aquí, hijo. Y buena pregunta. ¿Dónde está el cordero, papá? Traigo la leña, tú traes el cuchillo, traes el fuego y no veo el cordero. ¿Dónde está el cordero? Me gusta, y así que, hermanos, aprovecha el tiempo. La forma de hablar del hijo, mucho de esa forma venía de la forma de hablar de su padre. Por eso, observa, el padre cuando dijo, heme aquí, Isaac sabía que cuando su padre hablaba, el hijo que tenía que hacer lo mismo, que era prestarle atención. Prestarle atención, fíjense, como padre, si tú quieres que tu hijo te preste atención, la pregunta es, ¿tú le prestas atención cuando él viene contigo? Préstale atención. Eres la persona responsable. Es la persona inmediata, es la persona que Dios ha puesto ahí para prestarles atención. Y dedícales un tiempo para guiarlo. Probablemente tenga un miedo, tenga una duda, o probablemente tenga algún temor de algo que está pasando, de algo que trae en mente. Y si tú lo primero le dices, luego te atiendo. Bueno, ¿sabes qué, hijo? Mira, de momento estoy ocupado, créeme, quiero escucharte. Dame un momento y te escucho y te atiendo. Cuando eso no pasa, los hijos empiezan por otro lado a buscar y empiezan a crear criterios que no son meramente bíblicos. La falta de tiempo es un problema en las familias. Y eso es para todos. Si el esposo no le dedica tiempo a la esposa, ni la esposa al esposo, ni los padres a los hijos, es un problema y problema seguro. El tiempo, aprovéchenlo bien. Porque si no, el enemigo lo va a aprovechar con tu familia, como padres. Así que, hermanos, aquí observamos la calidad con la que se hablan el uno al otro. Vamos al siguiente. En este verso dice, analicen esto. Así que asegúrate de que tus hijos no solo reciban lo que a lo mejor digan, no, pues yo lo mantengo, no le falta ropa, no le falta zapatos, le pago colegiatura. No es todo en la vida. No es todo. Porque ¿sabes algo? Lo mismo hacen los incrédulos. Hay muchos incrédulos, créanme, responsables, que no les falta nada a sus hijos. La diferencia es cuando pasas tiempo. ¿Qué tipo de tiempo pasas con ellos? Edifícalos, ayúdalos, oriéntalos, encamínalos, redirígelos, corrígelos, instrúyelos en la palabra del Señor. Verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, ¿qué? Juntos. Ahora, ¿qué está haciendo aquí Abraham? Si usted analiza la respuesta y analiza todo el evento, desde luego es algo que tiene que ver con Isaac, tipifica a Cristo, pero aquí hay una enseñanza que como padre también le enseñó a Isaac su hijo. ¿Qué le está enseñando Abraham a su hijo? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Qué enseñanza hay aquí? ¿Qué enseñanza? Fíjense, aquí hay una enseñanza
verbal. Es decir, él contesta, él responde, Dios se proveerá cordero. Le está transmitiendo, a ver, tienes que confiar en el Señor, Dios proveerá. Tienes que tener fe, Dios proveerá. Y ahí está Abraham diciéndole a Isaac, y está aprovechando bien. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac se dio cuenta que no había cordero que sacrificar. Él sabía también. Ahora, eso era una práctica, y aquí esto me habla. Cuando Isaac se pregunta sobre ¿y el cordero? Es porque Isaac ya había observado antes a su padre sacrificar. De tal manera que no ve el cordero. Y papá, ¿y el cordero? El cordero. Él ya sabía, de eso se trata también esto. Es decir, que le responde a Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Si tuviera que preguntarte, ¿tus hijos conocen el cordero? ¿Conocen a Jesús? ¿El cordero que quita el pecado? ¿Lo conocen? ¿Has dedicado tiempo para tus hijos, para edificarlos, para asegurarte de que ya conocen el evangelio? Aquí Abraham está dándoles una enseñanza a su hijo. Isaac ya sabía desde muy pequeño que era necesario un cordero. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es importante que usted como padre lo enseñe. El primero que debe de evangelizar a sus hijos es usted como padre. El problema es que a veces hay padres que no saben ni cómo exponer un plan de salvación. Asegúrate de eso. Dios se proveerá. Ok, papá. Imagínate que le digas a su hijo, Dios proveerá, hijo. Papá, se acabó la leche, y tú de repente, Dios proveerá, hijo. Y hay cosas que puedes irlos encaminando como esponjitas. Papá, se acabó, mis zapatos están rotos, papá. Tranquilo, hijo, Dios nos ha provisto siempre y estás dando y aprovechando el tiempo. Papá, en la escuela hubo un niño que hizo esto y aquello. Pues fíjate que al Señor no le agrada eso, al Señor le agrada esto y aquello. Aprovecha bien el tiempo. Número 2, un padre que vela por sus hijos no solo aprovecha bien el tiempo. Número 2, es un padre que sigue creciendo en el Señor. No creas que como padre lo sabes todo. De pronto encontramos a personas, papás, mamás, que creen que no necesitan del consejo del Señor, no consideran que no necesitan el consejo de un pastor, porque creen que lo saben todo, creen que como tienen hijos y demás. No creas que sabes todo. Sigue creciendo en el Señor, siempre hay algo que puedes aprender. Vamos por favor a analizar el mismo verso, el 8. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. A ver, era la primera vez que Dios le pedía a Abraham que sacrificara a su hijo. Y Abraham seguía creciendo en la fe, de tal manera que Dios pone a prueba la fe de Abraham, de aquel hijo del cual Dios le había dicho que habría una gran descendencia, y ahí pone a prueba Dios la fe de Abraham. Así que hay una versión que lo dice así: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Abraham era la primera vez que experimentaba esto. Tú te vas a encontrar en situaciones en donde tengas que caminar por fe, situaciones que quizá jamás has vivido, pero el Señor quiere que sigas creciendo en la fe, que tu fe siga creciendo, aumentando. ¿Por qué? Porque hay gente atrás que te está siguiendo, que te está observando.
Así que si usted de pronto es de las personas que ya está estancada, que cree que ya no necesita, que ya leyó la Biblia completa, como a veces entramos en la arrogancia, yo ya la leí tantas veces. ¿Sabes algo? Cada vez que la lees, Dios te enseña cosas diferentes. Cada vez que la leemos. Debes de tomar en cuenta esto. Necesitas seguir creciendo. ¿Y sabes por qué? Que tú como padre ya hayas vivido o viviste la etapa de la edad de tu hijo, no significa que la viviste conforme a la palabra. Y necesitas seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, seguir creciendo en la fe, para que cuando instruyas a tus hijos, los instruyas conforme a la palabra. Pero eso viene cuando hay personas interesadas en seguir creciendo. Si eres el papá o la mamá que crees que lo sabes todo, ya me habla de una familia estancada. De una familia que cree que lo sabe todo. Y no es así. El Dios se proveerá de cordero. También era una experiencia nueva para Abraham. Porque Dios no le había pedido antes tal cosa, que sacrificara a su hijo. Así que él tenía que seguir creciendo. Verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? De pronto Dios te pide cosas, nada más para probar si realmente confías en Él. Yo no sé si Dios te está probando en este instante. Probablemente hubo algo, pasó algo en tu vida y quiere probar tu fe. Y no veo aquí a Abraham lamentándose con Dios, peleando con Dios. Dios, me acabas de dar un hijo, apenas creció y ahora me lo pide, Señor. No, Dios estaba probando la fe. Abraham necesitaba seguir creciendo. En las iglesias pasa lo mismo. De pronto la iglesia se estanca, ya no quiere crecer, ya no se quiere alimentar, ya no se quiere seguir preparando. Y es importante que sigamos creciendo. Esto era algo nuevo. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, ¿cómo le dijo? Wow, heme aquí. Un hombre que no le negó su hijo a Dios. Un hombre que fue probado en la fe. Un hombre que demuestra no solo cómo aprovechar bien el tiempo, sino él sabía, dice la Biblia. Y fíjense lo interesante, Hebreos dice que Abraham sabía que poderoso es Dios para levantarlo. Pero poderoso de Dios. Abraham sabía que Dios era poderoso. Si él lo degollaba, Dios lo podía resucitar. Una experiencia nueva, no fácil, no sencilla. Abraham no sabía, de entrada Abraham dice, pues ya lo degollé. Era una práctica en Mesopotamia lo de sacrificios, mas sin embargo no era una práctica en gente piadosa. Y Abraham era una persona piadosa, pero Dios lo puso a prueba. Y no se lo negó. Y eso habla de que Abraham amaba a su hijo, pero por encima de su hijo amaba más al Señor. Obediencia. Obedecía a Dios. Y de pronto ahí está Isaac observando cómo su padre lo está amarrando, su padre lo pone en el holocausto y probablemente, papá, ¿qué estás haciendo? El Señor me ha dicho. Pero ¿cómo, papá? ¿Qué enseñanza le estaba dando a Isaac?
Ama por encima de todas las cosas a Dios, a su papá. Imagínense, qué ejemplo para Isaac. Ama por encima de las cosas al Señor. Y él le da un mensaje. En el verso anterior, el anterior. Y aquí estaba la respuesta. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y aquí le está enseñando a su hijo una enseñanza de fe. Una enseñanza de fe. Cuando creas que todas las cosas se agotan, cuando creas que las cosas se acaban, confía en Dios. Confía en Dios. Y Dios se proveerá. Y aunque aquí habla en referencia al Cordero, Dios es el que nos provee en todo. Así que, ¿qué más observamos? Vamos al verso 11. No solo un padre que vela por sus hijos, no solo aprovecha bien el tiempo. En esto que observamos, no solo sigue creciendo, es decir, quería seguir conociendo el poder de Dios, la obra de Dios y cómo Dios podía resucitar a su hijo después de degollado, sino que también es una persona que enseña la fe con el ejemplo. No solo está creciendo, sino está enseñando la fe con el ejemplo. Vamos al 12. Y dijo: no extiendas tu mano. Imagínense, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién escuchó esta voz? No solo la escuchó Abraham. Isaac también en eso dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Una enseñanza de parte de Abraham hacia Isaac y una enseñanza de parte de Dios hacia Isaac. Ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes ¿a quién? ¿Quién se lo dijo a Abraham? Dios. ¿Qué enseñanza le está dando Dios a Isaac? Teme a Dios, que a Dios le agrada a los que le temen. Temor, ese respeto, esa reverencia, esa admiración por Dios. Isaac aprendió en aquel día que por encima de todo lo que podía admirar, tenía que ser a Dios, respetar a Dios, valorar a Dios, como lo hacía su padre. De pronto les hablas de fe, les hablas de obediencia, les hablas de aprovechar bien el tiempo, les hablas de que sea amoroso con su hermano en la sangre, cuando usted de pronto en su iglesia, en el trabajo, es todo lo contrario. Respeta a tu hermanito y usted no respeta a su hermano en la iglesia. Ama a tu hermanito y usted no hace lo mismo en la iglesia. No hables mal de aquella persona y usted es lo que hace en su mesa. La fe, el camino de la fe se enseña con el ejemplo. Si tú quieres que tus hijos sobresalgan, si tú quieres que tus hijos aprendan, pueden aprender una cosa en la iglesia, pueden aprender una cosa de lo que tú les hablas de la Biblia, pero cuando te observan hacer lo contrario, les dije, nada justifica un pecado, pero muchos de los pecados nosotros mismos los propiciamos. ¿Por qué? Porque los ahorillamos a que hagan lo mismo que nosotros. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me ruzaste tu hijo, tu único hijo. Esa reverencia, ese amor no solamente era de palabras, sino de hechos. Y si tus hijos no ven hechos, hijo, ve a jóvenes y ni siquiera vienes a una reunión.
aunque probablemente haya ciertas ocupaciones, pero trata y esfuérzate que como padre lo que enseñas en relación a la Biblia vaya de la mano con lo que realmente estás viviendo. Hija, no te cases con un incrédulo. Y de pronto tú una vida cristiana desde pequeña y de grande te casaste con un incrédulo. ¿Dónde está ese ejemplo? En cambio, no es tarde para reconocer sus errores y decir, ¿sabes qué? Yo cometí un error, hice lo que no estuvo bien, hija. Me encantaría que te fuera mucho mejor que a mí. Y no es tarde en retomar el camino, pero cuando las cosas no van de la mano, los hijos también lo observan y lo notan. Isaac observó que el temor que le tenía su padre a Dios se vio y se notó en la manera en que le iba a obedecer al degollarlo, al querer degollarlo, y lo iba a hacer. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué bonita enseñanza. Dios proveyó del animal y a Isaac seguía aprendiendo. ¿Qué enseñanza están aprendiendo tus hijos de fe de parte tuya? ¿Qué enseñanza les estás transmitiendo en tu obediencia a Dios? Porque si tú dices que amas a Dios y le estás obedeciendo a Dios y te ven a hacer lo contrario, no hay congruencia. Y por eso a veces los hijos hacen mucho de lo que hacen. Mi papá, mi mamá viven una doble vida. En la iglesia, ay, sí se abrazan, pero en la casa. Y eso sucede. En el verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, ¿qué? Aquí me gusta esto. Trata de que cada enseñanza bíblica que le des a tus hijos tengan algo que recordar. ¿Ustedes creen que se le olvidó este lugar a Isaac? Lo marcó para toda la vida porque lo iba a degollar su padre. Jehová proveerá. Y qué bonito puso ahí el nombre allá, Abraham, para que recordara en algún momento a Isaac quién era su Dios. El Dios de sus padres. Un Dios que provee y que ama la obediencia y aquel que le teme. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Provisto. Un padre que vela por sus hijos. 3 cosas. Aprovecha bien qué. Yo no sé cómo quieras hacerle a partir de hoy, pero aprovecha bien el tiempo. Número 2, sigue creciendo en el Señor. Es decir, sigue experimentando las obras de Dios, sigue conociendo a Dios, sigue su fe creciendo, creciendo y él menguando. Así que Abraham seguía creciendo y esa fue una prueba de fe y la pasó, la cruzó. Y ese es el ejemplo que le dejaba a sus hijos. Y número 3, enseña realmente con el ejemplo. Si tú les hablas de amarse, de misericordia, de perdonarse, y usted hace lo contrario, no es el mejor ejemplo. Así que Abraham aprovechó el ejemplo, un padre que vela por sus hijos. Estaremos hablando de algo relacionado la siguiente semana, un tema interesante, así que trata de asistir, creo que va a ser de bendición. Papás, Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Probablemente no han hecho del todo las cosas mal, pero tampoco quizá del todo bien. Y si algo Dios te habló en esta mañana, pues toma en cuenta la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor. Fortalécelos, llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y derrama sobre ellos inteligencia y sabiduría para poder conducir, Señor, a sus hijos. Bendice a todas las familias, a los jóvenes, adolescentes, a los niños, Señor, y permítenos que seamos una iglesia que siga sembrando tu palabra. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.